Bueno, buenas noches. Primero que nada quiero agradecer a Magdalena y a todas las personas que organizan las Nerd Nights. Para mí, siendo un nerd, es un particular halago estar aquí con ustedes esta noche. Nunca pensé que sería parte de una Nerd Night, así que feliz por eso. Bueno, y para no andar con mayores rodeos, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, no? Porque en el fondo yo se supone que vengo a hablar de derecho constitucional, que es como el tema del minuto, que está de moda. Y sin embargo ahí aparece Goodbye Franco y aparece una foto. ¿Ustedes saben quién es el sujeto de la foto? Franco De Vita, exactamente. ¿Por qué ahí está Franco De Vita y por qué esta presentación se llama Goodbye Franco? Porque el mensaje que... Esto suena como un predicador, ¿no? Pero el mensaje principal de esta presentación es que hay una manera de entender las constituciones y que es la manera que se instaló sobre todo bajo la vigencia de la Constitución del 80, que dicho sea de paso aún nos rige, que es que no nos basta con querer algo para que eso se logre. No basta con que exista una gran mayoría de personas en Chile que queramos algo para que eso se logre. Y yo creo que lo que tenemos que aspirar y lo que es central en un proceso de cambio constitucional es eliminar esos no basta. Los procesos de cambio constitucional son momentos donde el mensaje principal es que nosotros podemos, donde volvemos a redefinir nuestra identidad, donde todo no está sentado de antemano. Pero por supuesto, esos procesos también tienen sus propias complejidades, ¿no? Porque vivimos en una comunidad y no todos los que vivimos en esta comunidad tenemos las mismas concepciones del bien, no todos tenemos o queremos las mismas cosas, tenemos distintas aprehensiones, entonces supone todo un desafío armar una nueva constitución. Entonces, antes de partir la presentación propiamente tal, permítanme contarles una anécdota que yo creo que va a, espero, explicar bien por qué es tan complejo el tema constitucional y cuáles son los desafíos que se asumen cuando uno dice vamos a dictar una nueva constitución. Bueno, cuando yo tenía derecho constitucional, el profesor de constitucional pasaba el derecho a la vida. Yo no sé si ustedes saben, pero el artículo 19, número 1 de la Constitución establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y luego, a renglón seguido, más seguido que nunca, dice, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Ya. ¿Qué significan todas esas cosas? ¿Qué significa? Porque, ojo, lo de las pifias, ojo que lo de las pifias parte de un entendimiento de esa disposición, que no tiene por qué ser el entendimiento correcto, ya les voy a explicar por qué. Y esto es sin ánimo de juzgar ni nada, es solo para mostrarles el punto principal que les quiero ilustrar ahora. ¿Qué significa que la Constitución prohíba el derecho a la vida y la integridad física y psíquica? Perdón, que la Constitución garantice. Nunca había tomado cerveza antes de una presentación. ¿Qué significa que la Constitución garantice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica? A ver, una primera interpretación posible de eso, y quizás la más evidente, es que la Constitución me garantiza que a mí no me pueden matar, ¿no es cierto? Eso podría ser plausible, ¿ya? Pero vida, integridad física y psíquica, ¿significará también entonces que la Constitución me asegura que yo no me voy a enfermar o que si es que me enfermo contaré con el acceso a los medicamentos para remediarme rápidamente? Cuando me dice que la Constitución asegura la integridad psíquica, ¿significa que la Constitución me asegura un nivel de salud mental? ¿Que las políticas que se determinen con arreglo a esta Constitución me aseguran un nivel de salud mental? Todas estas son pretensiones que sin duda muchas y muchos de los que estamos acá podríamos tener, ¿no? Lo mismo pasa con el tan discutido artículo de la ley protegerá al que está por nacer. O sea, de hecho, esa disposición, y es solo para mostrarle un punto de todo lo legal, incluso esa disposición, la ley protege de la vida del que está por nacer, uno podría leerla en una clave que no significara que esa disposición está impidiendo el aborto. Porque uno podría decir, la ley protege la vida del que está por nacer, y uno podría decir, ok, ¿cuándo estamos frente al que está por nacer? Y cuando se está frente al que está por nacer no es algo sobre lo cual haya una verdad absoluta, ¿no? No es como que desde la concepción se esté frente a alguien que esté por nacer. Entonces existen múltiples interpretaciones posibles. Las disposiciones constitucionales en suma se prestan para múltiples interpretaciones. Entonces,
Esas interpretaciones, por supuesto, dan lugar a una serie de desacuerdos que son los que nos hacen dividirnos fervientemente en una comunidad, nos hacen pelear. Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? Lo que queremos lograr cuando hacemos una constitución es encontrar un marco donde podamos resolver esos desacuerdos. Difícilmente la constitución en sí va a resolver el desacuerdo, va a garantizar un resultado antemano. Lo que tiene que hacer la constitución es establecer un marco que permite que se pueda llegar a un acuerdo razonable en las circunstancias de la política. Para eso están las constituciones, para que cuando interpretamos disposiciones vagas como el artículo 19, número 1, se lleguen a soluciones razonables. Y obviamente que con el no basta, jamás se podían llegar a soluciones razonables. Dicho eso entonces, les cuento cuál es la estructura de esta presentación. La primera parte, ya algo lo dije, ¿no? Y va a ser medio superfluo, pero a mí me gustan las redundancias, soy como de la escuela media anglosajona que me dicen, cuenta la historia una y otra vez, porque así te aseguras que queda clara. No me gusta mucho la novela de suspenso, no me gustan los cabos sueltos, al menos cuando presento y escribo. Entonces, me van a excusar, pero voy a ir sobre unas cositas que me parece que quedan pendientes para que se pueda entender bien qué es una constitución. Luego, explicaré cuáles son los problemas que tradicionalmente se enfrentan al diseñar una constitución. Y lo divertido del caso, o lo interesante del caso, es que cuando trate la pregunta 1, que es una constitución, y la pregunta 2, muchas de las cosas que voy a decir se relacionan con cosas que antes dijo la Constanza y con lo que acaba de decir también Nicolás. ¿En qué sentido? Vamos a ver que la tesis central de esta presentación, y es la que también se va a repetir cuando vaya al final sobre el bonus nerd, que es las reflexiones sobre el acuerdo por la paz y la nueva constitución que tanto nos ha hecho pensar desde la madrugada del viernes pasado, es que las constituciones, de alguna manera, son las normas que nos permiten ser quien queremos ser dentro de una comunidad. Son aquellas normas que nos permiten fluir dentro de una comunidad hasta ir encontrando nuestro máximo desarrollo espiritual. Entonces, en ese sentido, si es que eso es así, y habiendo distintas personas, distintas concepciones del bien y distintas identidades, resulta súper crucial algo que resaltaba la Constanza cuando citaba a Hannah Arendt. El momento revolucionario es un momento de pasiones, ¿no? Pero luego viene el momento de la estabilidad, y en ese momento de la estabilidad es importante poder convivir con el otro. Entonces, en ese sentido, es crucial que la Constitución no sea una pasada de máquina. Porque lo que muestra la experiencia, y eso es precisamente lo que le pasó a la Constitución del 80, lo que le está pasando, es que cuando las constituciones son una pasada de máquina, no son duraderas, producen destrucción del tejido social e impiden la paz. Y un gran presupuesto entonces de lo que yo voy a decir es la paz, porque solo bajo la paz se puede lograr desarrollo espiritual, desarrollo de identidad y este tipo de cosas a partir de las cuales podemos formar una genuina comunidad de personas humanas. Bien, como ven, soy un poco místico, pero bueno. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es una constitución? A ver, se dice que... ¿Por qué una constitución se llama constitución? Porque constituye a una comunidad política. ¿Y cómo constituye una comunidad política? Constituyendo el poder dentro de una comunidad política. O sea, en el fondo, porque ¿qué sucede? Antes que haya una constitución, al menos en términos formales, no hay reconocimiento ni legitimidad para el ejercicio del poder. Entonces, lo que hace una constitución es que constituye el poder. Eso que está y que está en lo hecho, yo no le quiero atribuir, por cierto, tanto poder al derecho. Lo que estoy diciendo más bien es que lo que hace una constitución es que constituye formalmente, documentalmente, públicamente, transparentemente el poder. Porque lo legitima, ¿no? Le da origen al poder. Le da origen al poder que como comunidad estamos dispuestos a aceptar. Ahora, evidentemente, para constituir el poder, también hay que distribuir el ejercicio del poder. Y ahí está el tema crucial, ¿no? ¿Cómo es que las constituciones distribuyen el ejercicio del poder? Uno podría ver varios supuestos, ¿no? A veces las constituciones distribuyen el poder entre instituciones. Por ejemplo, el Estado
y el mercado. Y la Constitución chilena es un ejemplo de texto de una Constitución que no cree en el Estado y que cree en el mercado, ¿no es cierto? Cuando se dice, por ejemplo, que habrá derecho de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de agua, cuando se dice que el Estado empresario, el Estado solo podrá tener empresas si es que se aprueba mediante una ley de quórum calificado, cuando se dice que las concesiones mineras también tienen derecho de propiedad, cuando se dice que habrá libertad de enseñanza, cuando se dice que habrá un sistema de seguridad social privado, en fin. Estamos llenos de esos ejemplos. Entonces, lo que hace cada una de esas normas es que distribuyen el poder entre instituciones, entre el Estado y el mercado. Pero también las normas constitucionales distribuyen el poder entre órganos del Estado. Les voy a poner un ejemplo que a los economistas les causa dolor de guata. La regla de la estabilidad fiscal, ¿no? O el presupuesto balanceado, si se quiere. Para mantener un presupuesto balanceado, para que en el fondo, a ver, déjenme explicarlo con un ejemplo, porque siempre el tema conceptual es mucho más difícil de entender. Actualmente, no sé si lo vieron la semana pasada, se presentó un proyecto para subir, creo que era 500.000 pesos o algo más, las pensiones. 50%, ¿viste? La cerveza, es que no tomo mucha cerveza habitualmente, entonces me hace mal. No, pero 50%. ¿Cuál es el punto? ¿En qué consiste la regla del presupuesto fiscal balanceado, no? Que el Estado chileno no quede en deuda, que siempre que se compromete un gasto del Estado, por ejemplo, aumentar las pensiones, existan recursos que puedan cubrir ese gasto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para lograr ese cometido? ¿Cómo es que la Constitución, sin establecerlo, establece la regla del presupuesto fiscal balanceado? Prohibiendo que el Congreso pueda tener iniciativa exclusiva en proyectos que implican gasto público. En otras palabras, solo se permite que el presidente de la República presente proyectos de ley que inciden sobre gasto público. Esa es una regla que lo que busca, como ustedes pueden ver, es evitar que en la medida de lo posible se afecte el equilibrio fiscal. Y lo que yo les quiero mostrar a través de esta regla es que es un ejemplo de cómo la Constitución distribuye el poder entre determinados órganos del Estado. Y lo mismo sucede con el tan cuestionado Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando se dice que habrá un Tribunal Constitucional que se podrá pronunciar antes que una ley se apruebe sobre su constitucionalidad, lo que se está diciendo es, señores Congreso, ustedes no tienen tanto poder, porque la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Ahí también estamos repartiendo poder. ¿Se entiende en ese sentido entonces que al constituir un poder, lo distribuimos? ¿Ok? Y cuando se trata de distribuir el poder, surge con toda relevancia el problema de los límites, ¿no es cierto? Ya les hablé de ciertos límites. Solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que incidan sobre gasto. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que lo que hace el límite, y esto es lo que ilustra el cuadro. Este cuadro es de un pintor australiano y es Ulises y las sirenas. ¿Cuál es la idea del límite? Y con eso muchos autores han tratado de explicar todo el derecho constitucional. ¿Para qué está el derecho constitucional? Para que Ulises no caiga ante el canto de las sirenas, ¿no? Ulises se ata de antemano, se autonorma, más que se autonorma, porque como comunidad nos heteronormamos, somos todos Ulises, ¿no? Pero alguien va a dictar la norma por nosotros y la idea es que esa norma nos represente. Pero uno se norma de antemano para no ceder ante el canto de las sirenas. En este caso, de antemano se dice, el Congreso no podrá tener iniciativas exclusivas en proyectos que incidan sobre gasto público. A mí no me gusta mucho la narrativa de Ulises para el derecho constitucional. No me gusta mucho la narrativa de Ulises. No niego que tenga algo que es cierto, ¿no? Que en el fondo en la norma constitucional, que a través de ciertos límites, y esta idea es súper clásica, que la existencia de límites resguarda la libertad. Pero creo que la libertad también se puede resguardar mediante otros medios. Y aparte que concebirse y constituirse y poner a la base de la Constitución el límite, nos aniquila un poco como personas, ¿no? Nos hace ser un poco escépticos de lo que podemos y nos lleva un poco a la desconfianza
con respecto a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué desconfianza con respecto a nosotros mismos? Y cierro el punto por si a alguien le queda una duda. Porque en el fondo el supuesto de la regla del presupuesto fiscal balanceado es que nosotros o los políticos que nos representen van a estar tan locos, que van a llevar a Chile a la quiebra. O sea, no creemos en nosotros, y como no creemos en nosotros, porque somos nosotros quienes elegimos a esos políticos, no creemos tampoco en esos políticos ni en las cosas que van a aprobar. Ahora, una manera alternativa de presentar a las constituciones es a través de esta otra narrativa. Esto se supone que es una tarjeta de presentación. Y esta sería la tarjeta de la presentación de la Constitución chilena. Esto es como un collage de diversas disposiciones de la Constitución chilena, algunas de las cuales ya nombré. Por ejemplo, los derechos de los particulares, la Constitución asegura a todas las personas, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocido o constituido en conformidad a la ley, que le otorgan la propiedad sobre estos mismos derechos. 2. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de la propiedad privada. 3. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. 4. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley, y eso es importante, podrá establecer cotizaciones obligatorias. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esta es la carta de presentación de la Constitución del 80, gente querida. Esta es la carta de presentación, ¿no? O sea, en el fondo así se presenta la Constitución del 80. Si es que llega alguien y la ve, alguien diría, ¿qué quiere parecer la Constitución del 80? ¿Cómo se concibe a sí misma la Constitución del 80? ¿Qué es lo que busca la Constitución del 80? Y la manera en que tradicional, que se ha utilizado para explicar esta manera de presentarse de la Constitución del 80 es esta. El jaguar. El jaguar. Entonces, claro, a lo que voy es que de acuerdo a esta segunda versión, las constituciones son nuestra carta de presentación. Y yo creo que esta segunda versión capta algo que es importante, porque es en qué tipo de comunidad queremos vivir. No me gusta tanto la dimensión de cómo queremos que nos vean, sino que quiero que más bien que pensemos es en qué tipo de comunidad queremos vivir, cuáles son los elementos centrales de esa comunidad en que queremos vivir y en que voy a convivir con personas que no van a pensar igual que yo, pero las voy a respetar y tendremos procedimientos y mecanismos para zanjar nuestros desacuerdos. Todavía no. Habiendo dicho eso, entonces, lo que es importante captar aquí es que dentro de esta lógica de la Constitución como el marco para resolver grandes desacuerdos, es sumamente relevante no dar por sentado todo ahora, ¿no? O sea, difícilmente la Constitución puede prever todo lo que va a pasar en el futuro. O sea, lo que sabemos ahora, a lo mejor en 10 años más, va a ser disputado. Las convicciones que tenemos ahora, la identidad que tenemos ahora va a ir fluyendo, se va a ir moldeando. Entonces es súper importante, por un lado, generar cierta estabilidad para cosas importantes, pero por otro lado, también tener mecanismos que permitan a la Constitución ir fluyendo, tal como cada una de nosotras y nosotros lo va haciendo. Y en ese sentido, entonces, es particularmente importante para permitir ese flujo que no se nos produzca el problema de la Constitución de Franco, la Constitución del 80, la Constitución de Franco de Vita, que no nos baste una mayoría para poder cambiar lo que se escribió hace un tiempo atrás. Ahora bien, problemas del diseño de constituciones. ¿A qué se refiere esto? Ya iré a Queen, ¿no? ¿A qué se refiere el tema del problema del diseño de constituciones? Fíjense que habiendo dicho todo lo que dije anteriormente, igualmente, cuando uno diseña una constitución, o sea, es que a uno le piden que diseñe una constitución, se da una cierta tentación. ¿Cuál es esa tentación? ¿Qué características tienen las constituciones? A ver, ¿ustedes saben más o menos qué diferencia podría tener una constitución de una norma legal del Código Laboral o del Código del Trabajo?
¿Por ahí lo escuché, la palabra clave? La supremacía constitucional y mayor dificultad de modificación, ¿no es cierto? Son normas más bien rígidas. Son normas rígidas, son normas que prometen un espacio de relativa inmunidad frente a los avatares o la inestabilidad de la política. Entonces, por eso puede suponer una tentación muy grande cuando se está redactando una constitución. ¿Y cuál es esa tentación? La tentación de querer poner en la constitución todo lo que se piensa en este momento que es bueno, de querer ganar el partido antes de jugarlo, o sea, de controlar el resultado antes de vivir el proceso, sin ver qué es lo que el proceso nos muestra a propósito de cuál es el resultado que queremos. Entonces, ¿cómo es que se grafica esto en el diseño de constituciones? Primer problema, y ahí está Queen, ¿no? I want to break free. Esa es una foto del video de I want to break free. No es mi canción favorita de Queen, pero es bastante ilustrativa para el punto que quiero mencionarles ahora. Para proteger, nosotros estimamos que hay ciertas condiciones que deben darse para nosotros sentirnos libres, ¿no es cierto? Para que nosotras y nosotros podamos sentirnos libres, creemos que deben darse ciertas condiciones. Entonces, el siguiente paso lógico, sobre todo si uno está diseñando normas, y sobre todo normas que tienen una particular estabilidad, es tratar de fijar en esas normas constitucionales todas las condiciones que hagan imposible que se afecten esas condiciones que a nosotros nos permiten sentirnos libres. Pero eso supone también un tremendo desafío, y volvemos aquí al primer ejemplo del derecho a la vida. Ok, a mí me interesa proteger el medio ambiente, me interesa proteger la agua del abuso por parte de los privados, me interesa resguardar el carácter público del agua, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula verbal? ¿Cómo pongo todo eso en una constitución? A la vez, ¿cuánto lo resguardo? ¿No? Lo establezco en un derecho fundamental, podría ser. Digo además que si es que se quiere modificar, pongo un quórum especial de 6/8. Digo además que cualquier norma que revise esto la va a tener que ver un tribunal constitucional. ¿Se entiende? Hay toda una discusión en lo relativo a las condiciones que son necesarias para que nosotros podamos tener las condiciones que necesitamos para sentirnos libres en esos ámbitos que realmente nos importan. Y obviamente, al determinar esas condiciones siempre está presente la tentación de pasar máquina por el carácter que tienen los textos constitucionales. En el mismo sentido, un segundo problema que se produce, muy ligado al anterior, es este. Hoy no se ve nada. Esto no me lo vi. Ahora, ¿qué es eso? Este es el artículo 19, número 24 de la Constitución chilena, gente querida. Y este artículo, acá ahora no se ve, tiene, estos se llaman incisos, ¿ok? Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, y fíjense que ni siquiera me alcanzó el pantallazo para captarlos todos, porque son 8 o 9, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué sucede? Es tal cual lo que yo les estaba diciendo. Si uno revisa la historia de la elaboración de la Constitución del 80, lo que más le preocupaba a la comisión que designó la dictadura para, al momento de redactarla, es que no volviera a la UP, hacer imposible que volviera a la Unidad Popular. ¿Y qué fue lo más típico de la Unidad Popular, de acuerdo a ellos, de acuerdo a su percepción de las cosas? Sus atentados en contra de la propiedad privada. Entonces, ¿qué se hizo en este artículo? Se trató de regular uno a uno los distintos escenarios posibles que se podían prever de antemano en que se pudiese afectar la propiedad. Y ahí nos metemos al tema que estaba hablando hace poco Nicolás. Teoría de juegos, cálculo, toda esa cuestión. Y lo cierto es que las constituciones no están para hacer ese tipo de cosas. O sea, las constituciones están para establecer mecanismos que permitan resolver el desacuerdo conforme vayan fluyendo las circunstancias. Este es un error gigantesco y es algo en que no deberíamos volver a repetir. Ahora, entonces, y esto se conecta con el punto que viene a continuación, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero supongo que me queda poco, y quiero dejar tiempo para sus preguntas. Esto torna crucial un punto que vamos a analizar ahora, ¿no? Que es que resulta demasiado determinante tener gente sensata en la comisión que va a establecer, o en la convención que va a establecer la Constitución. ¿Se entiende? Porque en el fondo todo esto que acabo de decir, fíjense que todo esto que yo acabo de decir y que acabo de criticar, son
me voy a arriesgar con la palabra que voy a decir, son pulsiones superhumanas, ¿no? O sea, como tratar de controlar todo, de tener todo listo de antemano, que no se me pase ningún escenario. Entonces, necesitamos gente con sentido de comunidad, necesitamos gente con sentido de comunidad y gente a la vez que tenga un sentido de comunidad tal que entienda que también la comunidad implica convivir con otro que no va a pensar como yo, entonces tener un sistema razonable para resolver desacuerdos y que tenga mecanismos que, si es que no nos llegamos a poner de desacuerdo, lo puedan resolver de la manera más democrática posible. O sea, por ejemplo, por ponerles un ejemplo más, que no quiero que nada de lo que yo diga o que suene así como medio grandilocuente quede sin un ejemplo. Imagínense que los políticos no se pueden poner de acuerdo cuando regulan una cuestión. O no se pueden poner de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Terminan dictando una ley mala, que pasa mucho, ¿no es cierto? Y esa ley mala luego es revisada por una corte. Fíjense que en Canadá, la Constitución de Canadá establece que si es que el Tribunal Constitucional determina que un proyecto de ley es inconstitucional, el Senado, sin embargo, puede volver a establecerlo si es que dentro de 6 meses junta un determinado quórum. Entonces, ¿a qué voy? En el fondo tenemos que definir mecanismos que permitan departamentalismo, convivencia, posibilidad de que convivan distintas sensibilidades. ¿Me entienden? O sea, en el fondo, esta cuestión es muy importante. Yo diría que es una cuestión más de trazados gruesos que de detalles finos. Pero la tentación siempre, dado que se trata de normas particularmente estables, es de tratar de hacer el detalle fino. Y yo me temo, y eso es lo que muestra la experiencia de la Constitución del 80, que el detalle fino, sin un buen trazado grueso, es pan para hoy y hambre para mañana. Todavía no. Bonus nerd. El acuerdo por la paz, ¿no? ¿Y para qué voy a andar con cosas? Yo soy fan de ese acuerdo. Yo soy muy fan de ese acuerdo, porque ese sí que no me lo vi. Nunca pensé que iba a haber algo así. Nunca pensé que iba a haber algo así. O sea, en al menos 2 sentidos. O sea, a mí me tocó muy de cerca seguir como la práctica constitucional por la carrera que estudié y después las áreas que escogí investigar. Y yo veía con aterramiento cómo año a año nos iban diciendo que no podíamos hacer cosas. O sea, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que se presentó un proyecto de ley para reformar el Código de Agua? El año 1992. Desde el año 1992 que estamos tratando de establecer, ni siquiera estamos tratando de establecer, ahora en la última reforma algo se metió de eso, pero tampoco ha avanzado mucho. Pero en el proyecto del 92, fíjense que lo que se establecía era que aquellos que no usaban el agua, los privados que no usaban el agua, la perdían. Eso se llama una regla de caducidad. Use it or lose it. Si no se usa el agua, se pierde. Y es algo que parece lógico, ¿no? Elemental de toda lógica, pero sin embargo, año a año, en el Congreso se bloqueaba esa norma y sigue bloqueada hasta el día de hoy, después de 27 años. ¿Por qué? Porque se dice que afecta el derecho de propiedad privada. Y eso genera una práctica política que es realmente mala, y eso explica por qué tenemos tan mala visión de los políticos de alguna manera. Fíjense que un cronista de la reforma del Código de Aguas, quizás el que mejor la estudió en sus primeros años, el profesor Karl Bauer de la Universidad de Arizona, decía: cuando uno iba a ver las discusiones de reforma al Código de Aguas, cuando ya estábamos en el año 2002, daban ganas de ver el reloj y ver en qué año y qué fecha uno se encontraba, porque no sabía cuándo estaba, era un eterno déjà vu. Y eso pasaba con las grandes reformas de la Constitución del 80, ¿no? En esta Constitución de Franco de Vita, donde no basta la mayoría, la misma discusión que se puede haber tenido en el año 92 se puede haber tenido hasta el día de hoy. Pero ¿a qué voy con este punto? Yo vi, como les decía, a través de mi práctica y mi ejercicio, un montón de cuestiones que no parecían tan graves y que no pasaban. Por ejemplo, la caducidad en el Código de Agua. Por ejemplo, la subcontratación en materia laboral. Por ejemplo, el establecimiento de la facultad de sancionar por parte del Servicio Nacional del Consumidor frente a los incumplimientos del retail. Entonces, que de repente me digan
que todo eso que impedía, que se invocaba para impedir que esas pequeñas cosas se hicieran, se puede mover y que se acordó moverla, ¿cómo no lo voy a celebrar? O sea, en primer lugar eso, y en segundo lugar, Chile, a lo largo de su historia, nunca se ha dado a sí mismo una constitución, nunca ha habido una constitución que se determine bajo condiciones de participación ciudadana. Entonces, ¿se puede mejorar? ¿Hay cosas que mejorar en el acuerdo? Por supuesto, y vamos a entrar a esa a continuación. Pero lo que es importante y que creo yo que hay que valorar es que este acuerdo representa algo inédito e histórico en Chile. Y es algo que yo pensé que jamás veríamos. Ahora bien, dicho eso, ¿qué cosas, y entrando de lleno a lo que es el acuerdo? Hay un montón de cosas que yo diría que son perfectibles. ¿A qué cosas me refiero? En primer lugar, por supuesto, está el tema que yo les dije que era crucial hace algunos minutos. El tema de cómo se determinan, cómo vamos a determinar quiénes van a participar en el mecanismo que escojamos en el plebiscito de octubre, en el plebiscito, perdón, de abril, si es que gana, y espero que así sea, la posibilidad de tener una nueva constitución. Entonces ahí hay un montón de dudas, ¿no es cierto? Porque lo que dice el acuerdo es que se ocupará el sistema electoral que rige la elección de diputados. ¿Y qué sabemos de ese sistema? Que es un sistema proporcional, donde hay listas, y que en el fondo es lo mismo que provoca estos arrastres y que genera una serie de distorsiones, ¿no es cierto? Por otro lado, el acuerdo nada dice en caso que se opte por el modelo de convención mixta, que es aquella que está integrada en parte por parlamentarios y en parte por miembros que se escojan a través de votación popular. El acuerdo nada dice respecto a cómo se van a elegir esos parlamentarios. También el acuerdo dice que el primer plebiscito es voluntario. Esos puntos, por supuesto, que son absolutamente mejorables. Cuando yo digo que celebro el acuerdo, no estoy diciendo que la totalidad del acuerdo me represente, pero sí el hito histórico del acuerdo y la puerta que ya abre, porque mal que mal, lo que hace el acuerdo y lo que no parece tan visible es que ya ese cerco en que estábamos metidos por los últimos 30 años ya no está, se renunció a ese cerco. Ahora bien, hay un punto respecto del acuerdo y que tiene que ver con el tema del cerco que yo decía recién, que ha sido criticado por algunas personas y que yo no estoy tan de acuerdo con esa crítica. ¿Cuál es ese punto? Es el relativo a los quórum, no sé si lo han visto, que se tienen que cumplir para adoptar una norma constitucional dentro de la convención. Y es un quórum de 2/3, ¿no? Y yo creo que el problema de los 2/3 es más bien un problema de asociación que un problema real. ¿A qué voy con que se trate de un problema de asociación? En nuestro país, en nuestra historia y durante los últimos 30 años, los 2/3 tienen particular mala prensa y han sido nefastos y con justa razón tienen mala prensa. ¿Por qué? Porque lo que hacen esos 2/3, lo que hicieron esos 2/3, lo que siguen haciendo hasta el día de hoy, es que se produzca aquello que habla Franco Evita, que no basta la simple mayoría, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo, si queremos cambiar nuestra realidad, si queremos que nuestras instituciones, nuestros derechos vayan fluyendo, conforme va fluyendo nuestra identidad y nuestra realidad, no nos basta por la simple mayoría. En otras palabras, los 2/3 no son para crear algo, son para cambiar lo existente. Si no llegamos a los 2/3, seguimos con el statu quo. Pues bien, ello no es lo que sucede bajo la regla de los 2/3 que se establece en el acuerdo. ¿Por qué? Y se lo explico de la manera más simple que puedo. Si es que, por ejemplo, se está discutiendo el tema de la regla, para seguir con el ejemplo del presupuesto fiscal balanceado, ¿no es cierto? Si es que no se llega a los 2/3, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? No hay regla sobre presupuesto fiscal balanceado en la Constitución. No hay regla sobre presupuesto fiscal balanceado en la Constitución. No se mantiene delante. Y eso, gracias por ese punto, porque eso es crucial que lo entiendan. Es precisamente, ¿por qué se produce este efecto que yo les decía, que con los 2/3 no se protege el statu quo? Porque el punto, creo que es el punto 7 del acuerdo, dice que una vez que se dicte la nueva Constitución, la anterior se entenderá
orgánicamente derogada, totalmente derogada. Entonces, ¿cuál es el punto? Ya la Constitución del 80, cuando se forma la Convención, dejó de existir. No es la línea de base. O sea, si no se llega a acuerdo, no hay Constitución del 80. Simplemente no hay norma constitucional en la materia debatida. ¿Se entiende? Se puede votar también por ley, exactamente. Se puede votar por ley, exactamente. No hay un bloqueo a la política con la regla de los 2/3. Hay un bloqueo, si se quiere, lo único que podría bloquearse es la posibilidad de establecer por mayoría reglas constitucionales. Y esa posibilidad de bloquear y el bloqueo de la posibilidad de establecer por mayoría reglas constitucionales a lo mejor puede tener más sentido. ¿Por qué? Porque como lo veíamos anteriormente, son reglas particularmente rígidas y duraderas. Entonces es importante que tengan un buen acuerdo. Y el punto de los 2/3 es que los 2/3 permiten vetos recíprocos. O sea, el 2/3, en el fondo, con los 2/3 no se puede, un sector imposible que le pueda pasar máquina al resto. Todos los sectores se pueden pasar máquina. O sea, más bien, como todos los sectores se pueden pasar máquina, porque hay que juntar quórum de 2/3, entonces la regla de 2/3 te obliga a negociar. La regla de 2/3 te obliga a negociar. Pero más allá de eso, lo que yo quiero con lo que yo quiero que ustedes se vayan es la idea que la regla de los 2/3 parte de una hoja en blanco. Es decir, si no se llega a los 2/3, no sigue rigiendo la Constitución del 80. ¿Qué es lo que pasa si no se llega a los 2/3? Nada muy terrible. Aquella materia no queda dentro de la Constitución. ¿Quiere decir eso que esa materia después nunca va a poder ser regulada? Nada que ver. ¿Por qué? Esa materia incluso puede ser regulada por una ley. O sea, en el fondo lo que hace el acuerdo constitucional, y por eso yo lo celebro, yo soy republicano y me gusta la política, es que el acuerdo constitucional habilita la política. Y creo que era imposible tener una buena política bajo los términos de la Constitución del 80. Era imposible tener una buena política bajo esos términos y entiendo la desconfianza en la política. Ahora, cierro un poco con esa idea, ¿no? Creo que con el acuerdo logramos algo inédito. Fíjense que el acuerdo va incluso más lejos que la propuesta de Bachelet, porque la propuesta de Bachelet, dentro de lo no tan articulada que fue, la posibilidad que se establecía para diseñar la nueva Constitución era una comisión de expertos. Y eso fue rechazado hace 4 años, o sea, corrimos el cerco muchísimo. Y termino también con una referencia al punto anterior, cuando yo les decía que era republicano y que creo en las instituciones, y no es porque yo sea republicano y que crea en las instituciones, sino que simplemente por pensar en la causa, no importa lo que uno piense, lo importante es la causa, es la comunidad. Y en ese sentido, hemos visto en los últimos años un montón de demandas ciudadanas, Por ejemplo, piensen en Podemos, en España, el movimiento de Wall Street. Y esas demandas ciudadanas finalmente terminaron en nada. ¿Y qué creo que puede haberle faltado a esas demandas ciudadanas? Y no soy cientista político y no quiero arrogarme ningún tipo de expertise acá. Les faltó también la patita institucional. Porque en el fondo uno podría entender, quizás la mejor comprensión de la democracia es la democracia como diarquía, ¿no es cierto? Que hay 2 soberanas. Uno son la soberana legislativa o la soberana institucional, y por otro, la soberana popular, la opinión pública, las manifestaciones. Entonces tenemos que tener los dos. Tenemos que tener manifestaciones, tenemos que tener, por otro lado, institucionalidad. ¿Me entienden? Ahora, habiendo dicho eso, el acuerdo, ¿qué es lo que hace, creo yo? Usa la institucionalidad existente, y por eso que fue criticado, porque sí, se hace con los partidos y con la política que generó la Constitución del 80, pero no podía ser de otra manera en estas condiciones. Usa las instituciones existentes para poder desvestirnos de ellas. Esa es la mejor lectura del acuerdo. Esa es la lectura, esa yo creo que es la mejor lectura del acuerdo. Y yo creo que es excelente poder desvestirnos de esas instituciones porque eso es lo que nos va a permitir, creo yo, si es que mantenemos una actitud vigilante frente a todo lo que esté pasando, si es que no dejamos que se vuelvan las prácticas antiguas de los políticos, que todo sea cerrado, si es que mantenemos una actitud vigilante, tenemos todo, pero todo, como nunca en la historia de Chile, para tener una condición donde nunca más nos digan no basta, donde podamos ver reflejada nuestra identidad y donde podamos establecer mecanismos razonables para convivir con el otro. Eso.